Imagina que un día vas a prender tu computadora y uno de tus sistemas operativos, ese que usas para el trabajo o simplemente porque te gusta, de repente no arranca. No es un virus, no tocaste nada que no debías. Y no, el hardware no murió. La culpa es de una actualización de seguridad, pero la actualización no era para él, sino para el otro sistema operativo que vive en el mismo disco duro. Esto no es ciencia ficción, es un riesgo técnico muy real que ha afectado a miles de usuarios. Un problema que deja al descubierto lo frágil que es la confianza en nuestro mundo digital y cómo se reparte el poder en la computación moderna. Hoy vamos a desgranar cómo una función de seguridad llamada Security Boot, junto con un mecanismo llamado SBAT, se convirtió en un dolor de cabeza para miles de usuarios de Linux con arranque dual. Es una historia de vulnerabilidades, de certificados y de cómo las buenas intenciones pueden terminar afectando a la competencia. Para entender qué pasó, primero tenemos que conocer el protagonista. Security Boot, cuando tú prendes tu computadora, mucho antes de que veas el logo de Windows o Linux, el firmware de tu tarjeta madre, el UEFI, verifica todo lo que va a arrancar. Piensa en Security Boot como el guardia de seguridad de un edificio. No deja pasar a cualquiera, tiene una lista de invitados, firmas de software confiable, y si el programa que intenta arrancar no está en la lista, se queda fuera. Esto crea una cadena de confianza para evitar que malware como los rootkits tomen el control de tu máquina antes de que el sistema pueda defenderse. ¿Y quién controla la lista de invitados? Aquí es donde entra Microsoft. Con la llegada de Windows 8, la gran mayoría de las computadoras salieron de fábrica con claves de Microsoft ya instaladas en el firmware. Eso significa que, por defecto, el guardia confía principalmente en software firmado por Microsoft. Esto, claro, fue un problema para Linux. Si quería entrar en la fiesta, necesitaba que alguien lo pusiera en esa lista. La comunidad de Linux se encontró en una encrucijada. Pedirle a cada usuario que desactivara Security Boot, perdiendo esa capa de seguridad, o encontrar una forma de que el guardia les dejara pasar. La solución fue un pequeño programa llamado Shim. El Shim es un gestor de arranque súper chiquito que funciona como un puente. Es tan simple y verificable que Microsoft estuvo dispuesto a firmarlo con su clave. El proceso funciona así. El firmware UEFI que el SIM tiene la firma de Microsoft y lo deja arrancar. Una vez que el SIM toma el control, se encarga de verificar y cargar el siguiente eslabón en la cadena de arranque de Linux, que casi siempre es el gestor grab. Es como si Linux hubiera conseguido un pase VIP firmado por Microsoft para entrar en el edificio. Por más de una década, este arreglo funcionó de maravilla, pero creó una dependencia. El acceso de Linux al hardware de la mayoría de los PCs del mundo dependía de un pequeño archivo firmado por su principal competidor, y ese archivo se iba a convertir en el centro del problema. El software nunca es perfecto. En 2020, una serie de fallos graves llamados boothole afectaron a Brute2, el gestor de arranque de casi todo Linux. Irónicamente, estos fallos permitían saltarse Security Boot, el mismo sistema que debía proteger el arranque. La solución era revocar el software vulnerable. Security Boot tiene una lista negra llamada DBX, base de datos de firmas prohibidas. Cuando se descubre que un software firmado es vulnerable, su huella digital o hash se puede añadir a esa lista. A partir de ese momento, cualquier firmware con la lista DBX actualizada se negará a ejecutarlo. Pero aquí había un problema de escala. Cada vez que una distro de Linux compilaba una nueva versión de grab, creaba un archivo con un hash diferente. Añadir cada uno de esos hashes a la lista de DBX era ineficiente y el espacio para la lista en el firmware es limitado. Simplemente no era una solución sostenible. Se necesitaba una herramienta más precisa y la solución se llamó SBAT o Security Boot Advanced Targeting. Y a pesar de lo que sugiere el título, SBAT no fue una invención de Microsoft para joder a Linux. De hecho, fue desarrollado colaborativamente por la comunidad de Linux y otros, incluyendo a Microsoft, para resolver justo este problema. SBAT es un mecanismo más inteligente. En lugar de bloquear archivos uno por uno, introduce generaciones de seguridad. Cada pieza del arranque, como shim o grab, lleva una etiqueta que dice algo como grab generación 5. Al mismo tiempo, el sistema mantiene una política que define la generación mínima permitida. Por ejemplo, para grab la generación mínima es 4. Si el sistema intenta cargar grab de generación 3, cuando la política exige generación 4, el arranque se detiene con error. Esto es súper potente. Si se encuentra una vulnerabilidad, los desarrolladores publican una nueva versión como generación 5 y le piden a Microsoft que actualice la política para exigir la generación 5. De un solo golpe, todas las versiones viejas quedan invalidadas. A mediados de la década de 2020, dos factores crearon una situación explosiva. Primero, los certificados digitales tienen fecha de caducidad. Los certificados originales de Microsoft usó para firmar software de terceros desde la era de Windows 8 se acercaban a su fin,
con fechas de expiración de 2026. Segundo, con SBAT ya disponible, Microsoft comenzó a usar Windows Update para distribuir actualizaciones a la lista de revocación, DBX, elevando al nivel mínimo de generación SBAT requerido para proteger a sus usuarios de vulnerabilidades como boothole. Y aquí se armó el lío. Para los usuarios de arranque dual, imagina el escenario. Tienes Windows y Linux. Usas Windows, se conecta a Windows Update y sin que te des cuenta recibe una actualización que te modifica la política de Security Boot en tu firmware. Días después, intentas arrancar tu distro Linux y tu distro queda inutilizada. Todavía no usa Group de una generación anterior. De repente el arranque se detiene con un mensaje críptico. Security Policy Violation. Tu sistema Linux que funcionaba perfecto ahora está bloqueado por una actualización de Windows. Tócate los huevos. Lo que pasó no fue una campaña maliciosa de Microsoft para borrar Linux. La motivación era la seguridad, bloquear gestores de arranque de verdad que eran vulnerables. Microsoft incluso intentó que sus actualizaciones detectaran si tenías arranque dual para no aplicar los cambios, pero esta detección falló en muchos casos. Tras meses de quejas, finalmente llegaron parches para corregir estos problemas. Sin embargo, el resultado final, intencionado o no, expuso una dinámica de poder muy preocupante. Primero, reveló una dependencia estructural para que Linux funcione en la mayoría de los PCs. Depende de un pase firmado por Microsoft. Segundo, demostró que quien controla las actualizaciones controla las reglas. A través de Windows Update, Microsoft puede cambiar la política de SBAT y decidir si otro sistema operativo arranca o no. Tercero, nos enseñó cómo la seguridad también puede ser un vector de control. SBAT es una gran herramienta, pero en manos del jugador dominante también puede funcionar como una palanca sobre la competencia. Como usuarios no estamos indefensos. La clave es ser proactivo. Primero, y más importante, mantén tu sistema Linux actualizado. Distros como Ubuntu o Fedora publican activamente versiones de Shim y Group que cumplen con las nuevas estándares de SBAT. Segundo, si te topas con el error de SBAT, la solución temporal más común es reiniciar, entrar en la configuración de la UEFI BIOS y desactivar el Security Boot. Esto debería dejar de arrancar tu Linux. Una vez dentro, actualízalo por completo. Después puedes intentar reactivar el Security Boot. Tercero, actualiza el firmware de tu computador, la BIOS y UEFI. Los fabricantes lanzan actualizaciones que, entre otras cosas, añaden los nuevos certificados de Security Boot necesarios para el futuro. La historia de SBAT no es un simple cuento de Microsoft contra Linux. Es una crónica sobre la tensión entre seguridad y apertura. Security Boot nació para hacer nuestras computadoras más seguras y lo ha logrado, pero su implementación anclada en las claves de Microsoft ha creado un sistema con un centro de poder muy claro. El incidente con los arranques duales fue un síntoma de lo que pasa cuando la arquitectura de la confianza no está descentralizada. Nos recuerda que las capas invisibles de nuestro software, esos certificados y políticas que nunca vemos, tienen un poder real sobre lo que podemos correr en las máquinas que se supone son nuestras. No fue un ataque, pero sí fue una poderosa demostración de control. Y como siempre, si te has tragado este tostón, suscríbete, cago en la leche, y nos vemos en el próximo Linux Takeaway. Hasta la próxima.